Recuerden que la adoración al Señor es parte de su trabajo, y más que de su trabajo es parte de la iglesia, pero es algo necesario para glorificarle, pues Él lo merece todo. Nunca se les olvide eso. Amar a Dios es amar al prójimo, es amar a la iglesia, y todo esto resulta de haber apropiado el amor de Dios en nosotros. Cuando tú amas a Dios, aprendes a verte como Dios te ve, y Dios te ve perfecto en Jesucristo. Entonces, si nos aprendemos a ver a la luz de los ojos de Dios, seguramente vamos a pecar mucho menos, porque recuerden que el origen del pecado es la falta de confianza en el amor de Dios. El origen de tomar tu vida en tus manos es dejar de creer que Él es poderoso para suplir todas las necesidades de tu vida. Y de ahí se originan muchos, pero muchos pecados. Otra cosa muy importante de su gracia es que nosotros en su gracia ya lo poseemos todo, aunque no tengamos nada. Muchas personas en este mundo viven, aunque tengan muchos bienes, en una gran insatisfacción, porque ponen sus ojos en las cosas materiales que no sacian el alma, y creen que las cosas materiales, el prestigio, la abundancia, etcétera, va a suplir su alma, y tristemente provoca un mayor vacío. Recuerden, el que tome de esta agua, el agua del mundo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso fue de acuerdo con el pasaje de Jesús y la samaritana, en el capítulo 5 de Juan. Entonces, la gracia, y es el título de lo que hoy vamos a ver, la gracia transformadora de Dios. O sea, ya vimos, Cristo pagó el precio de tus pecados. La resurrección, una razón para regocijarse. La gracia es el único medio para la salvación, tú no puedes ganártela. La gracia, la seguridad eterna importa. La vida de gracia es lo que vimos, la vida en gracia es lo que vimos la vez pasada, pero ahora es la gracia transformadora de Dios. Entonces, la dirección que tome nuestra vida va a causar un impacto en ella misma de muchas cosas, tales como el ambiente en que vivimos, las decisiones que tomamos, la educación que recibimos. No obstante, la influencia más poderosa en la vida del creyente es la gracia transformadora de Dios. Recuerden la promesa que Dios hace cuando nacemos de nuevo y nos otorga su Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo, y yo haré que andéis en mis estatutos, yo haré que guardéis mis preceptos, yo haré que los pongáis por obra. Y entonces, si Cristo hará, ¿por qué luchas tú? Recuerden que 1 Timoteo 2:1 y Josué 1:9 son dos pasajes que te dicen que te esfuerces en la gracia. Antes, oh hijo mío, esfuérzate en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios andará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Entonces, ¿perdón? No están jalando las bocinas de atrás. ¿No suenan? Bueno, recuerden, si no oyen, me alzan la mano, ya con eso voy a saber. Entonces, la gentileza de Dios hacia nosotros se da sin importar lo que nosotros seamos, o no va en función de lo que nosotros merecemos. Hoy vamos a ver un ejemplo muy grande precisamente de esto. Una de las personas en la historia que más apropió la gracia de Dios. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, la voluntad de Dios es que nosotros
seamos conformados a la imagen viva de Cristo. Y de hecho Él empieza a trabajar en nuestras vidas para cumplir ese propósito. Entonces hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender que Dios hace, como se decía en parte ahorita en el Salmo, pero Dios va a hacer un trabajo que va a terminar, porque Él dijo en el mismo Ezequiel 36:22, no lo hago por vosotros, oh causa de Israel, sino por amor. Ezequiel. Casa de Israel, no causa. Casa de Israel. Bueno, se oyó mal. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por amor de mí mismo. ¿Sí? O sea, por amor de mí mismo. Él precisamente compromete su nombre en este aspecto. Y si Él compromete su nombre, no es por nosotros, sino interpone su santo nombre, que es lo más importante en la vida. Entonces, nosotros debemos de pasar nuestra vida pidiéndole a Dios que nos influya lo más posible para que Cristo sea formado en nosotros. La influencia de Dios es lo que importa en nosotros. Si mientras más tiempo pasemos con Él, más esa influencia se va a dar en nuestras vidas. Y en la medida que esa influencia sea más y más, seremos más y más parecidos a Cristo y viviremos más y más como Él fue. Como Él es, recuerden, dice en 1 Juan 4:18, así somos nosotros en este mundo. Dios nos ve como ve a Jesús. Y Jesús es la imagen perfecta de lo que es Dios. Jesús es Dios manifestado al entendimiento humano. Entonces, de la persona que vamos a hablar hoy, que más su gracia manifestó o apropió, es precisamente el apóstol Pablo. Pablo tenía muchas virtudes. En 1 Corintios 15:10, y esto lo vamos a repetir varias veces hoy, dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino la gracia de Dios que obra a través de mí. Entonces no fui yo. Entonces la grandeza de un creyente no está dada en función de lo que es o de las habilidades que él tiene, sino del grado de gracia que Dios derrama en su vida. Y la vida del apóstol Pablo pues es un ejemplo poderoso, porque recuerden, él dice que si tenía que gloriarse, pues él era ciudadano romano, porque nació en la ciudad de Tarso, de la tribu de Benjamín, el primer descendiente del primer rey de Israel, Saúl, de esa tribu venía, hebreo de hebreos, conforme a la ley fariseo, la secta más estricta. Pero él mismo dijo que todo eso no tenía una importancia relativa en su vida, que le hiciera algo, sino la gracia de Dios que actuaba en él. Entonces, Pablo entendía que todo lo que él era de nada servía, porque él en el judaísmo pues persiguió a la iglesia, en su celo equivocado dio su voto para que muchos creyentes murieran. Era un asesino. Sin embargo, Dios quiso mostrar en una persona como esto que no dependía de la persona, sino de su propósito y de su llamamiento. De alguna manera, todos los que hoy estamos aquí estamos siendo llamados por Dios a vivir en esa gracia. Y Dios quiere que salgamos de aquí sabiendo que no depende de nosotros, sino de Él mismo nuestra transformación. Entonces a veces nosotros nos equivocamos y empezamos a luchar y nos metemos en una actividad religiosa para lograr la aprobación divina y pues aparentemente no pasa nada, porque la religiosidad es como un sustituto de la gracia de Dios. Bueno, tu gracia es así, yo por mí mismo voy a hacer todo lo que a ti te agrada, y eso es la religiosidad. Por eso vemos este mundo lleno de religiones. Vemos al hombre luchando, como en Babel, por llegar al cielo por su propia cuenta, por agradar a Dios por su propia cuenta. Y se les olvida que en su gracia es donde Dios hace todas las cosas. Por tanto,
cuando Dios le va a encomendar a Timoteo muchas tareas, le menciona precisamente esto: esfuérzate en la gracia. Si en algo te has de esforzar en tu vida, que sea en la gracia. Entonces él en Filipenses 3 del 5 al 6 dice precisamente esto que acabamos de mencionar: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era también fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley. Entonces, aquí vemos nosotros a un Pablo que tenía muchas tablas. Pero cuando la gracia de Dios interviene en su vida, exactamente en el versículo 7 del capítulo 3, él dice: antes creía que todas estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Entonces, es una enseñanza muy importante, porque muchas veces nosotros le damos valor a lo que nosotros hemos hecho, pero nos damos cuenta que en realidad delante de Dios eso es basura, porque al final de cuentas lo que cada uno es o lo que cada uno tiene es lo que Dios ha querido que tenga y lo que Dios ha querido que sea. Hay personas que en la vida aprovechan oportunidades y hay personas que las desechan, esas oportunidades, pero en realidad el aprovecharlas, desecharlas, es que Dios te ilumine para eso. Pero su propósito no es ese, que tengas victoria en la vida. Su propósito es que tú tengas victoria espiritual sobre todas las cosas, que trasciendas de esta vida, como Pablo un día reconoció que todos los títulos y todo lo que él era no tenía ningún valor espiritual absoluto. Recuerden ustedes que en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es un ser espiritual, y la manera de llegar a Dios es a través de una vida espiritual. De hecho, cuando una persona se convierte a Cristo y nace de nuevo, se convierte en un ser espiritual. Y entonces lo que Dios quiere es que cada día seamos seres más espirituales. Y en la medida que seamos seres más espirituales, dejamos de ser seres materiales o carnales, por lo que las cosas de este mundo toman un matiz diferente en nuestra vida. Si tenemos que comer, si tenemos que dormir, tenemos que tener un lugar donde vivir, etc. Pero eso no es el fin de nuestra vida. El fin de nuestra vida es que nosotros acabemos haciendo o aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros nunca ganaremos la eternidad dependiendo de las cosas que hagamos, sino más bien la eternidad se gana por obediencia y fe en lo que Dios ha declarado en las Escrituras. Entonces, la salvación nunca va a consistir de cuánto demos o cuánto tengamos, etcétera, o cuánto aportemos, porque Dios es dueño de todas las cosas. Él no necesita nada de nadie. Él solo necesita obediencia, consagración y que creamos lo que Él ha dicho. En Efesios 2:8-9, en esta versión en NTV, lo dice de una manera muy clara. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Ven ustedes? La salvación no es un premio. Y en Gálatas 6:14 dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo también, por mí también ha muerto. ¿Ven ustedes? El interés de este mundo es como una etapa antes de Cristo. Después de Cristo, nosotros debemos poner los ojos
en lo eterno, en el mundo venidero, ¿sí? En las glorias que vendrán. ¿Por qué no en este mundo? Si Dios hizo este mundo. ¿Por qué este mundo ha sido afectado por el pecado? La verdad ha sido desvirtuada por las filosofías y el sistema de pensamiento humano. Entonces, poner tu corazón en esta vida y en las cosas de esta vida, en la vanagloria de esta vida, automáticamente te hace desviarte de Dios, porque el mundo está en oposición a Dios, como dice 1 de Juan 15 y 16. 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ven ustedes? El mundo está en contra de Dios. No hablamos del planeta Tierra como tal, sino del sistema de pensamiento que rige este mundo, las filosofías y las religiones que rigen este mundo. Entonces, si por nosotros hubiese habido algo que ameritara nuestra salvación, o hubiera algo que ameritara nuestra salvación, sería en vano el sacrificio de Cristo, puesto que a la larga sería uno, luego dos o más a lo largo de la historia. Pero por cuanto al ser humano le es imposible, por su pensamiento que está endurecido y su ceguera, llegar a Dios, porque no nada más podemos decir no lo ama, lo odia. Entonces solo la cruz de Cristo es lo que nos pone en un camino diferente del destino de esta vida. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14, 6. Entonces Dios se ofreció a sí mismo en un sacrificio sustituto. Él tomó nuestro lugar precisamente con este objetivo, precisamente para que nosotros viéramos su gran amor. Ese es lo que movió a Dios a dar a su Hijo, y lo planeó antes de fundar el mundo, que la humanidad pudiera ver el amor de Dios. Entonces nosotros podemos ver que cuando logramos el amor a Dios, amamos la obra de Dios, amamos la iglesia. La iglesia, esta pequeña grupo de personas que estamos aquí, somos parte del cuerpo de Cristo. Criticar, no amar, significa que no podemos amar a Dios. En primera de Juan también dice: el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pero adelante dice el siguiente versículo: y nosotros hemos recibido este mandamiento de Él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ¿qué pasa en una iglesia donde no hay amor? Pues hay críticas, se siembra la cizaña, hay desconfianza. Entonces, claro, cualquiera de nosotros puede desconfiar de una persona como tal. Tú me dirás: pues sí, la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Claro que sí, tú puedes desconfiar, pero no puedes desconfiar de alguien que todas las enseñanzas las ampara o las sustenta en la Biblia. Entonces estarías desconfiando de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, si tienes dudas, ve a la palabra de Dios. Y si lo que una persona, un pastor, un ministro, quien sea, dice cosas diferentes a lo que dice la Biblia, tienes todo el derecho de preguntar y hacer. Pero si lo que dice está conforme a la Biblia, entonces tienes la obligación de obedecerlo. Entonces tenemos que hacer a un lado de nuestras vidas todas aquellas contenciones que batallan contra el alma que hay en nuestro corazón. No nos dejemos influenciar por chismes o por comentarios que hagan que el amor de Cristo se apague y el amor unos por otros. Porque esa es la forma como Dios ataca las iglesias. Satanás ataca a las iglesias, las destruye por dentro. Entonces tengan mucho cuidado de eso. Si aman a Dios, van a amar a su prójimo, y el Salmo nos ejemplificó muchas cosas de este tipo también, y van a amar a su iglesia. Y la consecuencia de este amor es el amor unos por otros. Entonces, hay millones de personas en este mundo que sinceramente viven erradas y van a ir al infierno. Son honestas, son sinceras en lo que piensan,
Pero no quiere decir que lo que piensan o lo que hacen es aceptable a Él, a Dios. Dios nos dejó un solo camino, el camino de la gracia. Dios nos dejó una sola forma de arreglar con Él, el camino del arrepentimiento. Entonces, en este mundo muchos morirán por ignorancia de estas cosas. Y muchas veces la ignorancia es porque la iglesia no toma su papel. ¿Cuál fue la encomienda de la iglesia? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, una persona que no vive en la gracia y no entiende el favor de Dios, va a ser muy difícil que entienda su plan eterno. La razón por la cual Dios formó la iglesia a partir de Jesucristo, a partir de Pentecostés. Pero si nosotros seguimos el ejemplo de Pablo, cuando Dios nos haga ver nuestro error, nos comprometeremos y diremos lo que Pablo un día dijo, y volvemos a repetir 1 Corintios 15:10: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y como dice la versión 60, ¿no? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que otros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿cómo ocurrió este cambio de Pablo? Muchos de nosotros lo sabemos. La Escritura dice que iba camino a Jerusalén, llevando cartas de los apóstoles para encarcelar y someter a muchos cristianos en su camino a Damasco. Iba a Damasco. Pero entonces en ese camino se le presenta el Señor, y cuando esa luz incandescente se presenta ante él, dice: caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió lo que me hablaba. Entonces, aquí el futuro apóstol iba camino a la destrucción de lo que él creía que estaba mal. Y cuando Jesús se presenta en su vida, él entendió algo muy importante: que cuando él actuaba en contra de su iglesia, actuaba en contra de Dios. Eso lo entendió él. Entonces, en Mateo 25:40 dice: y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Imagínense toda la deuda que Pablo tenía, desde Esteban, que guardó las ropas de los que mataban, lo apedreaban, pero consentía en su muerte. Aprobar lo puso en la misma posición que ejecutar, por eso era un asesino, ¿sí? Y entonces, ¿qué significaba? ¿Qué comprendió Pablo? Quizás después de esta ceguera, que estuvo 3 días meditando, donde ve esta visión de Ananías, que le va a abrir los ojos. Pero estos 3 días fueron claves en su vida, para que él entendiera el camino de su gracia y se transformara en una nueva criatura. Por eso es tan importante que nosotros tengamos tiempos en nuestra vida devocionales, porque si solo actuamos impulsivamente, sin meditar y entender el propósito y la palabra de Dios, difícilmente vamos a actuar a favor de Dios. Y tan fue así que cuando Pablo cambió, nadie le creía. Se quería juntar con los hermanos y se escondían. Hasta que llega un creyente, no me acuerdo del nombre, y le toma y le dice, lo presenta y les demuestra cómo él había hablado valientemente de Cristo a partir de su conversión. Bernabé, ¿verdad? Sí. Entonces, su corazón hostil y vengativo había cambiado por un corazón en forma abrupta, generoso, tenía una nueva naturaleza, un nuevo comienzo, cargo por las almas, amor por los perdidos, etc. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando nosotros nos ponemos en el camino de la gracia de Dios va a actuar en nuestra vida, y esta misma gracia actuará transformándonos
de una manera sobrenatural en nuevas personas, parecidas a Cristo, pero que a su vez puedan confesar abiertamente el nombre de Cristo. Entonces, si nosotros no creemos en esta gracia, vamos a cometer muchos errores. Si no aprendemos a vivir en la gracia, todo lo que es el futuro de nuestra vida va a ser incierto. Vendrán los problemas y estaremos aterrados ante ellos porque no entenderemos el propósito de Dios en nuestra vida. Pablo lo entendió y dio su vida. Y dio su vida de tal manera que cuando él lo entendió pudo de alguna manera empezar a ver la gloria de Dios. Por eso fue arrebatado al tercer cielo, por eso le fueron reveladas cosas inefables que no estaba permitido al hombre expresar, según dice la Escritura. Él lo declara de esta forma. Entonces aquí Dios, a través de todas las generaciones, siempre ha buscado, siempre ha llamado. ¿Quién responderá? Por eso Isaías dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Viendo el poder del amor y de la gracia de Dios y viendo la incredulidad de este mundo, Él dice: ¿quién ha creído? Pero nunca se les olvide lo que Dios le dijo a Elías. Cuando creía que él era el único testigo fiel, Dios le dice: me he reservado más de 7,000 hombres o 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. O sea, siempre la gracia de Dios va a actuar. Entonces, miren lo que dice la Escritura, Efesios 2, del 1 al 5. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios, lo que decíamos. Todo el mundo está en ceguera y es guiado por este sistema de pensamiento. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, de nuestra carne, etc. Dice: por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó, que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando nos levantó de los muertos junto con Cristo. Eso es que por su gracia somos salvados. Solo es la gracia. Vivíamos muertos. Entonces, ante esta gracia, ¿cómo debemos responder nosotros a Dios? Si no merecíamos nada y Dios nos lo dio todo en Cristo, ¿cómo debemos de responder a ese amor? En gratitud. Cuando una persona no se entrega como debía entregarse, cuando una persona no cumple el propósito de Dios para su vida, solo hay una respuesta: no ha entendido en profundidad la gracia de Dios. Tiene que escarbar, tiene que escudriñar más y más en las Escrituras, hasta que ese sacrificio de Cristo en la cruz lo pueda ver en una medida más grande. Nunca vamos a comprender en plenitud la grandeza de ese acto de amor de Dios, pero en la medida que nosotros vayamos comprendiendo, nos vamos a ir comprometiendo con Dios. Si tú vienes a un estudio como este y lo que se dice no cambia tu manera de pensar, no te da el deseo de vivir para Cristo, no te da el deseo de entregarte más, quiere decir que tu corazón está endurecido. Eso quiere decir que está endurecido. Entonces tenemos que ir a las Escrituras para que Dios vuelva a tomar nuestro corazón. Recuerden: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito y humillado es el que ve su vida, pero por otro lado ve la gracia y acude a Dios para que Dios lo transforme. Entonces,
Dios te puede transformar como a Pablo de la peor persona a la persona más santa, como mismo Pablo. Por eso es tan importante su ejemplo. Todos tenemos sus epístolas, vemos, Pedro mismo, el apóstol de que ahorita se mencionaba el Salmo, declara en el libro, en una de sus cartas, que Pablo, conforme a su sabiduría, les ha escrito, y que los indoctos e inconstantes tuercen lo que ha dicho como las otras escrituras. O sea, Pablo era una persona tan profunda que muchos no comprendían y lo criticaban. Pero era tan profunda porque él verdaderamente, cuando tuvo su encuentro con Dios, su encuentro cambió su vida, le impactó de tal manera que él dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿cómo puedes tú saber si la gracia de Dios está actuando en tu vida? ¿O qué resultado hay de que la gracia de Dios actúe en tu vida? Vamos a ver 4 principios. Primero, debemos manifestar humildad verdadera. O sea, la Biblia dice que los orgullosos no tienen parte en el reino de Dios. Y el orgullo es abatido cuando una persona se convierte a Cristo y le sigue la humildad. Los pobres en espíritu, como dice Mateo en el libro de las Bienaventuranzas, Mateo capítulo 7, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Son las personas que tienen la capacidad de humillarse delante de Dios, que están totalmente quebrados. Esos son los pobres en espíritu. Entonces ahí vemos que la humildad es resultado de una persona que se da cuenta lo que es y que ahora vive para Dios, y que ha humillado su orgullo de manera que vive humildemente, porque vive para hacer la voluntad de Dios. Entonces Pablo aquí se define de esta manera: pues yo soy el más significante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. ¿Se dan cuenta? Él sabía lo que él era en su vida pasada, y él mismo no se había llamado digno. Entonces, ese es el primer parte: no me siento digno. Y si no me siento digno, acudo a la gracia de Dios, y eso me hace tener gratitud y vivir para Dios. Luego le dio crédito a esa gracia que lo había transformado, diciendo, 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿no? Entonces, nosotros nunca encontraremos orgullo alguno en el corazón de un hombre o de una mujer que verdaderamente entienda la gracia de Dios. ¿Hay orgullo en tu vida? Pues seguramente no has aprendido en la medida que debes la gracia de Dios. Entonces, hombre, o sea, esta persona también siempre impacta tanto la gracia que tiene la necesidad de compartirlo. Hablar de Cristo no es una obligación, debe ser una necesidad que surge en tu corazón al ver las almas perdidas, a la gente descarriada. ¿No fue acaso eso lo que llevó a Dios a dar a su Hijo Jesucristo? Dios, como juez, pudo haber dicho, quizá desde Adán y Eva: destruyo a esta pareja y ya no hay humanidad, puesto que ellos desobedecieron. Pero su amor lo llevó a hacer un trabajo y un propósito para todas las personas que él había decidido que habrían de nacer. ¿Ven ustedes? Su amor fue lo que lo llevó. Entonces, cuando tú te identificas en esta gracia, el amor a Cristo se traduce en amor por los demás. Este amor es diferente al amor entre hermanos. El amor entre hermanos en Cristo es un amor
que es fruto de un mismo pensar, de un mismo parecer, todos en función de lo que Cristo dice, con una misma gratitud de parte de todos que Dios nos ha salvado. Ese es el amor entre hermanos. El amor o cargo por los perdidos es el interés porque salgan de esa oscuridad y entren al reino de su amado Hijo. Ese interés es el interés de Dios que transmite en tu vida. Entonces, una persona que no tiene cargo por las almas, quiere decir que tampoco el amor de Dios lo ha llenado lo suficiente como para que pueda Él transmitir ese amor a los demás, y no lo ha entendido. Entonces ahí es donde tiene que ver. Ahora, recuerden ustedes que es un punto muy importante. Nosotros somos gracia, somos salvos por gracia, somos escogidos por Dios y su gracia va a actuar en nosotros como actuó en Pablo. Nuestra preocupación por las cosas de Dios va a evidenciar precisamente que Dios está actuando en nosotros. Entonces, esta gracia, como segundo punto, va a producir en nosotros una actitud de obligación. Va a producir en nosotros una actitud de obligación, de compromiso. Recuerden esa explicación del favor, ¿no? Alguien te hace un favor y te sientes comprometido. ¿A poco no es cierto? Tienes gratitud con la persona. Imagínense ustedes con Dios. ¿Quién nos pudo haber hecho el más grande favor que redimir nuestras almas de ir al infierno? Entonces eso debe provocar en nosotros esa actitud de obligación o de compromiso. Volvemos al ejemplo de Pablo y por eso es tan importante. Pablo estaba abrumado precisamente por querer servir a Dios. Tenía un celo que muchos no podían entender, un celo que lo llevó a dar su vida en plenitud, porque él mismo dice, pues yo también tengo derecho, como los otros apóstoles, de tener una hermana por esposa, pero dice, yo he renunciado a esto, yo y Bernabé hemos renunciado por ese precisamente deseo de servir al Señor, ¿no? Entonces, fue tan fuerte el impacto de Dios en la vida de Pablo que él dedicó su vida y no quiso ningún estorbo, no que estuviera mal, que la gente se case, no, sino que decidió sacrificar todo en su vida. ¿Sí? Se volvió un eunuco, como dice en Isaías, ¿no? A los eunucos que abracen mi pacto y escojan lo que yo diga, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¿Ven ustedes? Es el que decide concentrarse solo en las cosas del Señor. Entonces, otra cosa muy importante, como les decía ahorita respecto de la salvación, Pablo sabía que había sido apartado desde antes del nacimiento para ser un predicador del Evangelio. Ahí vemos la grandeza de Dios, así como a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿no? Dice la Escritura, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Gálatas 1, 15 y 16. O sea, él directamente recibió la revelación del cielo, de Dios. Y la misma Escritura dice en 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. No quiere decir que tú no necesites venir a una iglesia para ser instruido por Dios. Dios, dentro del paquete que nos da, estableció las cosas como deberían de ser. No, sino que el que realmente nos enseña en un estudio como este, cuando tú lees la Biblia, el que te hace comprender las verdades profundas de Dios es el Espíritu Santo. A eso se refiere. Entonces nosotros venimos aquí para comprender más a fondo la gracia de Dios y los efectos de ella en nuestras vidas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, en función de este amor,
nos veamos comprometidos a hacer su voluntad, como fue el caso de Pablo. Ahora, ¿Pablo lo vio como una obligación? No, lo vio como un privilegio. Como dice en Filipenses, a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Ven ustedes? Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio padecer por su nombre. Porque si estamos padeciendo, y por eso tenemos que entender este privilegio, estamos evidenciando que nuestra vida está causando un impacto en la vida de los demás. Y aunque los demás arremetan contra ti porque no entienden, a la larga muchos se entenderán. Recuerden que en el libro de Hechos muchas veces se menciona que creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Entonces, nuestra obligación es predicar el Evangelio, que todos oigan, para que el día del juicio nadie diga yo no tengo pretexto, aunque ya sabemos que Dios a través de la conciencia, a través de la naturaleza va a juzgar también. Pero lo importante para Dios es que su iglesia cumple el propósito de ser al mundo luz. Como dice el mismo Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o un cesto, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros somos luz y tenemos un privilegio, y lo que nos va a acentuar este privilegio es la gratitud por lo que Dios hizo por nosotros, que nos va a comprometer. Entonces sería muy egoísta de nuestra parte guardarnos para nosotros el conocimiento. Entonces estaríamos, como Jesús critica a una de las iglesias de Apocalipsis, del capítulo 2, de las profundidades de Satanás, como lo ve Dios, que decían que había un conocimiento que solo era reservado para ellos y no para los demás. No, el Evangelio está dado para que todo el mundo lo conozca y venga a Cristo. No hay verdades ocultas ni niveles que ningún creyente no puede entender. Más bien no entiende por falta de luz en su vida. Por eso hemos de procurar, a través de la obediencia y la sumisión a Dios, que esa luz ilumine. ¿Quién es esa luz? Jesucristo. Es lo que dice 1 de Pedro 1:19. Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Jesús es el lucero de la mañana. Jesús es esa luz. Entonces, obviamente, cuando Jesús no está en un corazón, pues no hay esta luz, ¿no? Pero el mundo, es cierto, está lleno de personas que sufren porque viven en ignorancia de las cosas de Dios. Y Dios quiere que el mundo conozca precisamente las misericordias de su gracia. Recuerden lo que dice Judas: a unos que dudan convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, de otros tener misericordia con temblor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. ¿Ven? Pero Dios nos lleva a hablar, no a callar. Entonces, esa misma gracia va a hacer que tú tengas la fuerza, el deseo, la energía para hacerlo. Y Filipenses 2:13, que mucho lo conocemos, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da las fuerzas. Así dice la versión NTV. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da la fuerza. Entonces, ¿no tienes fuerza? Pídele a Dios fuerza. ¿No tienes voluntad? Pídele a Dios que te dé espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Tienes miedo? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ven ustedes cómo la gracia estamos amparados en todo para servir a Dios? Entonces tenemos que apropiar esa gracia, apropiar las promesas para que podamos nosotros servir a Dios. Entonces, sin la fuerza de Él, nada podemos hacer, que es lo que dice primera de Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
ustedes, los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, nosotros tenemos que tener una actitud de confianza en Dios, un espíritu de confianza en Él. Y la confianza se da por obedecer, apropiar las promesas y que Dios vaya cumpliendo cada una de ellas. ¿Cómo vas a saber tú el poder de Dios si nunca reclamas una promesa o si nunca crees en ninguna promesa? Parte del trabajo de Dios en nosotros para formar a Cristo es precisamente ejercitarnos en la fe. Nos mete en situaciones donde nuestra suficiencia, nuestros recursos y todo no tomen la fuerza de vida en nosotros para que vayamos a la gracia, porque si no, nosotros estaríamos echando a perder la gracia o no tendríamos esa victoria. Pero para que se dé la gracia también tenemos que tener como tercer punto un sentido de dependencia. ¿Sí? Un sentido de dependencia. Tenemos que aprender a depender de Dios. Nosotros como seres humanos actuamos sin pensar, sobre todo en las cosas que hemos sido ejercitados y que tenemos experiencia y somos prácticos. Pero eso nos puede robar el sentido de dependencia de Dios. Por tanto, todo creyente debe hacer a un lado su suficiencia y en cada situación depender de Dios. Desde las más simples hasta las más complejas. Y recuerden que la fuerza del carácter se da por empezar a obedecer desde lo más simple que Dios te pide que hagas. Si no obedeces lo más simple, cuando vengan los grandes retos, te vas a sentir impotente. ¿Cómo le pasó a Marcos cuando aún no estaba maduro en su fe? En aquel viaje misionero de Pablo y Bernabé, donde Marcos los abandona a mitad del camino. Y cuando deciden hacer un segundo viaje, Bernabé quiere llevar a Marcos, pero Pablo se opone. Y tan fuerte fue esa discusión que se separaron. Entonces Pablo se fue con Silas. Marcos no estaba maduro en la fe, no estaba preparado, no pudo afrontar ese servicio en ese momento. Pero más adelante vemos que Dios en su obra lo hizo madurar. Pablo mismo más adelante dice, y cuando venga Marcos recibirle, ¿no? O trae a Marcos porque me es útil para el Evangelio. El mismo Pablo lo reconoce. El trabajo de Dios había sido hecho en él. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a obedecer desde las cosas más simples, tampoco vamos a obedecer las más complicadas adelante. Entonces a veces Dios nos tiene que meter en este ejercitamiento, pero cuando empezamos a obedecer, nuestro carácter se fortalece, se vuelve el carácter de Cristo y está preparado para afrontar las cosas aún hasta la muerte. Como Pablo mismo dijo, pero tuvimos sentencia de muerte en nosotros mismos para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Por tanto, tener sentencia de muerte en ti mismo significa hacer a un lado todo lo que crees que ya eres o puedes hacer para dar paso a hacer la voluntad de Dios. Y el cuarto y último principio es la actitud que nosotros debemos mostrar. Es una actitud de confianza absoluta a Dios. Confianza absoluta a Dios. A Dios. Sí, es como lo dije hace ratito. A veces yo en mi mente pienso y digo otra cosa. A lo mejor así pasó hace rato. Pero bueno, el punto es que si nosotros mostramos una actitud de confianza absoluta a Dios, entonces las mismas promesas nos van a amparar para el futuro. Piénsenlo. Si tú tienes confianza, podríamos decir que todo lo que pidas en oración creyendo lo recibiréis. Digo, para decirlo con un pasaje, ¿no? Pero miren, vemos el proceso de Pablo también en este aspecto. Él declara en Gálatas 1:8-9, si alguien
ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. ¿Se dan cuenta que Pablo aquí se incluye? Que si alguien se sale de este principio que Dios ha revelado en su palabra, que le caiga la maldición. Pero después de los años de la fidelidad de Pablo, donde él desarrolló un carácter, entonces él declara más adelante en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no solo es para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Ven ustedes la diferencia entre este pasaje y el otro? Primero dice, cualquiera, aún yo, si predica algo diferente, si se desvía, sea maldito. Pero Pablo después tuvo la seguridad, no por él, sino porque Dios se la dio a través de su obediencia y su consagración, de que él había vencido. Qué hermoso venir a un estudio donde se empiecen a decir cosas y el Espíritu te confirme que tú ya lo has hecho. Pero también es hermoso que Dios te muestre aquellas áreas de tu vida donde tú puedes estar fallando. Yo creo que aquí vale la pena enfatizar lo de la duda. Recuerden que la duda mata. La duda destruye la vida de fe de un creyente. La duda destruye a las iglesias. Cuando Jesús se presentó y dudaban de él, les dijo Jesús, si no me quieren creer a mí, crean por la palabra que yo les he dicho. Porque Jesús solo hizo la voluntad de Dios. Entonces, a lo mejor una persona no te cae bien, no te gusta cómo es, o no te gusta cómo te responde. Pero si esta persona vive conforme a las palabras de Dios y te habla conforme a esas palabras de Dios, tú tienes que respetarla. No alberguen dudas en su corazón, porque eso va a impedir su crecimiento. Entréguense a Dios, cumplan el orar unos por otros y cada día estarán con un corazón más dispuesto. ¿Qué va a suceder si todos nosotros aquí tenemos un corazón dispuesto para oír las enseñanzas de Dios? El Espíritu Santo se va a manifestar con libertad y vamos a aprender todos de él. Porque tanto el que recibe un mensaje como el que lo da, todos aprendemos del Espíritu Santo. No es lo que uno prepara, sino lo que el Espíritu Santo inspira en ese momento. Es el Espíritu Santo el que está hablando. Y cuando viene una enseñanza y tú no la aceptas, estás desechando a Dios, no a los hombres. Ten cuidado de eso. Oren por cada predicación. No dejo de insistirles en esto, porque si oran, su corazón va a venir dispuesto a oír las palabras de Dios. Entonces, la gracia es impresionante porque a través de ella Dios nos ha mostrado el efecto transformador que trae a la vida de todos. Si transformó a Pablo, ¿no ha transformado a cada creyente a través de todos los siglos? Como este himno de la sublime gracia que acabamos de entonar hace rato. ¿Quién era este hombre? La mayoría conocemos la historia. Un asesino que tenía a los esclavos y todo, hasta que un día Dios le mostró algo diferente. Y cuando entiende la gracia de Dios, surge esta inspiración tan grande de este himno. O sea, qué hermoso que todos viniéramos aquí creyendo en esta gracia transformadora en tu vida. Entonces, cuando tú te esfuerzas por vencer el pecado, cuando tú te esfuerzas por cambiar, estás cayendo en la trampa del diablo. Porque el diablo quiere meter a los creyentes a la ley, porque sabe que en la ley estamos fracasados. Por eso Pablo le dice, habiendo empezado por la gracia a los Gálatas, ¿vas a acabar por la ley? ¿Tan necios sois? Si así es, de la gracia habéis caído.
La gracia es lo que debe prevalecer en nuestra transformación. Lo único que necesitamos es ir a Dios y decir: Dios, reconozco que esto está mal, perdóname, quiero que me transformes. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de pensar. Dame amor por ti, dame amor por tu palabra. Permíteme, dame el privilegio de honrarte. Porque Dios dice en la primera de Juan 2, 29 y 30, 28 y 29, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. ¿Ven ustedes? O sea, Dios sí nos pone que un creyente se puede alejar avergonzado por no haber vivido la vida que Dios le ofrecía en su gracia. ¿Ven ustedes? Entonces, hazte una pregunta. ¿Dios ha derramado su gracia de una manera abundante en tu vida? Pregúntatelo. Y si la ha derramado, ¿has respondido? ¿O tu mente la ha frustrado, la ha truncado? Entonces, no permitas que sea en vano la gracia de Dios contigo. Pablo dijo: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, y no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Padre bendito, cuánto te queremos dar. Gracias por este estudio. Gracias, Padre, por revelarnos tu palabra, por hacernos comprender de una manera más profunda lo que es tu gracia. A veces creemos que sabemos algo, pero realmente todavía no sabemos nada como debiéramos de saberlo. Por lo tanto, Señor, te queremos hoy pedir que nos hagas crecer y abundar en amor y en obras buenas producidas por ti, las cuales tú preparaste desde antes de la fundación del mundo. Porque, Señor, no queremos que nuestras obras muertas puedan opacar tu gran gloria y tus obras eternas, hechas bajo la pureza y la santidad y el amor. Conquista nuestros corazones, Señor. Te pedimos que nos enseñes a amarte sobre todas las cosas, que nos enseñes a obedecerte también sobre todas las cosas, Señor, y que la obediencia a ti y a tu palabra sea la consigna en nuestra mente y en nuestro corazón que debemos cumplir. Padre Santo, cuídanos como iglesia, manténnos unidos en amor y en santidad, y queremos pedirte, Señor, una vez más, que reine tu Espíritu Santo en la vida de todos. Sabemos, Padre, que solo reinando tu Espíritu Santo en nosotros habrá unidad en nuestro pensamiento y podemos concretar con mayor eficacia los planes que tú has preparado para nosotros como iglesia. Te pedimos que tú santifiques y sigas santificando nuestra iglesia y nuestras vidas, y que un día, Señor, cuando estemos en tu presencia, la cual anhelamos que ya sea y que sea pronto, podamos presentarnos a ti, delante de ti, para darte la gloria y el honor, porque lo hiciste tú todo por nosotros. No permitas, Padre, que ninguno de los que estemos aquí nos alejemos avergonzados por haber seguido nuestras propias vidas, nuestra propia intuición o nuestros planes y pensamientos egoístas. Destruye todo eso, toda la suficiencia de nuestras vidas, para que seas tú y solo tú, Señor, el que las rige y las guía al cumplimiento de tu santa voluntad. Guárdanos en la tarde de este domingo y en esta semana, con la mente puesta en ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y también, Padre, te pedimos por la hermana de Carmen, ¿cuál era su nombre? Perdón, Araceli. Padre, pues sabemos que ella está grave, que ya ha venido padeciendo de un tiempo acá. Pues no permitas que todo lo que hay en su mente, sembrado malamente, pueda prevalecer, sino que ahorita que está en este punto, se puede ya humillar delante de ti, pueda verte, Señor, a ti y tu gloria. Padre, sabemos que si tú permitiste que Carmen se convirtiera en esta familia, es para que toda su familia tuviera la luz del Evangelio,
Ahora te pedimos que ella pueda ver esta luz y concédele el arrepentimiento y la fe en Cristo, Señor. Dale salud también para que te glorifique por ello. Y Padre, pues no dejamos de pedirte por la estabilidad emocional de todos y que tú formes también el carácter de Cristo en cada uno. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.